Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre me ha interesado y me ha parecido en parte un poco frivolizado en algunos sectores, que es el tema del narcisismo. Sobre todo el narcisismo psicopático o maligno, que le podemos llamar, a diferencia del narcisismo vulnerable, que sería más relacionado con el trastorno de la personalidad. Aquí hablaríamos de una inseguridad que la persona blinda frente a un egoísmo absolutamente sin límites, que sería el perfil típico de narcisista, más bien psicopático. En primer lugar, dejar claro que este episodio es puramente divulgativo, no sustituye a evaluaciones clínicas ni a una intervención profesional, tampoco sirve para diagnosticar a terceras personas. Con este episodio no pretendo que la gente pueda ir diciendo mi vecino es narcisista o mi expareja es narcisista. Es principalmente hacer una diferenciación que yo creo que es muy importante. Y por supuesto, si crees que estás en riesgo por alguna persona de este estilo, busca ayuda profesional. También algo importante antes de comenzar. En Internet se usa mucho el término psicópata como un insulto, una etiqueta bastante simplista, y aquí lo voy a utilizar con un sentido bastante técnico. Aún así, con cautela. La psicopatía en sí se evalúa con procedimientos y fuentes de información que no están al alcance de un oyente en su casa. No vamos a jugar a ser adivinos, sino que vamos a pensar en patrones y mecanismos. Comenzando un poco con la introducción del tema, en los últimos años la palabra narcisista, como hemos podido ver, casi se ha convertido en un comodín. Sirve para describir a una expareja difícil, a un jefe explotador, al amigo que solo habla de sí mismo y de paso a cualquier persona con una autoestima un poco grande. El problema de estos comodines conceptuales es que explican todo, simplifican, pero a la vez tampoco explican nada realmente. Si todo es narcisismo, entonces tampoco nada lo es, por decirlo así. Hoy lo que quiero es separar un poco el ruido de lo real. Vamos a hablar de dos formas de narcisismo que desde fuera a veces se confunden, pero por dentro se parecen muy, muy poco. Vamos a separar el narcisismo vulnerable y lo que en lenguaje popular muchos llaman narcisismo psicopático. Y en literatura clínica se suelen usar otros marcos, por ejemplo, la distinción entre grandiosidad y vulnerabilidad, o el concepto acuñado por Kenberg de narcisismo maligno. Mi objetivo no es bautizar a nadie. Yo lo que quiero y pretendo ayudar es a entender mecanismos que mueve a cada perfil, cómo se regula, cómo se relaciona y por qué en algunos casos se vuelven especialmente dañinos. Y propongo una idea clara. El narcisismo no es solo ego, es sobre todo una forma de gestionar la identidad y la autoestima en relación con los demás. Y según el tipo, esa gestión puede ser ruidosa y expansiva o puede ser frágil, hipersensible y defensiva. Por lo tanto, vemos que hay mucha diferencia entre uno y otro. En ambos casos, lo que está en juego es el yo y la necesidad de sostenerse. Y para que esto sea útil, lo voy a contar de forma clara, llana y sencilla de entender. No voy a utilizar jerga ni tecnicismos gratuitos porque si digo algo que sea rotundo, lo voy a matizar. Porque el narcisismo es un tema donde el público busca muchas veces certezas rápidas y realmente la ciencia suele trabajar con probabilidades y perfiles y no tanto con etiquetas mágicas que muchas veces podemos encontrar en Internet o en simplificaciones que hacen que cualquier relación un poco complicada ya se simplifique con
esta persona es narcisista o un psicópata. Tenemos que tener bastante cuidado. Y este es un episodio que llevo tiempo queriendo hacer porque hay libros o programas que tienden mucho a hacer una guerra contra el narcisismo o la psicopatía sin entender exactamente que no es lo mismo un tipo de narcisismo que otro. Y vamos a ver primero qué es el narcisismo en realidad, cuáles son los rasgos, qué patrones hay y el trastorno que puede haber detrás. En psicología conviene empezar por la escala. No es lo mismo un rasgo que un trastorno. Un rasgo narcisista puede ser, por ejemplo, tener ambición, buscar reconocimiento, cuidar mucho la imagen, competir o sentirse cómodo liderando. Pero eso por sí solo no es patológico. El narcisismo es como un continuo. Necesitamos un mínimo narcisismo para poder funcionar. Si no, pues nos podríamos quedar muy abajo y ser pisados. Es incluso adaptativo en ciertos entornos. Empresa, deporte, en el escenario, la política. Bueno, que digamos de la política. Incluso puede coexistir con empatía y con ética. El narcisismo en sí mismo no es algo malo, es un rasgo. Hablamos de narcisismo problemático cuando aparecen tres ingredientes de forma bastante persistente. El primero de ellos, una necesidad alta de validación externa para estabilizar la autoestima. Una forma antagonista también de relacionarse, tendencia a competir, tendencia a exigir, desvalorar, a usar a los demás, dificultad para sostener empatía real, cuando choca con el propio interés o con la propia imagen. Aquí hay una distinción muy fina pero importante. No es lo mismo, me gusta que me valoren, que eso creo que nos pasa un poco a todos, que si no me valoran, me derrumbo o te castigo. No es lo mismo, me siento orgulloso que necesito ser superior para no sentir vergüenza. Hay mucho matiz aquí. En el extremo clínico está el trastorno de personalidad narcisista. Este sí que está conceptualizado, lo podemos encontrar en el manual DSM-5, en el texto revisado, que es el último que ha salido. La idea central es conocida y creo que es bastante común de expresar grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía, con un patrón estable y disfuncional. Y aún así, incluso dentro de un diagnóstico, hay múltiples variables. La misma etiqueta puede esconder perfiles muy distintos. Una forma útil de entenderlo es pensar que el narcisismo es un problema de regulación del propio yo. Modelos como, por ejemplo, el de Morph y Rothwell lo describen como un sistema que busca mantener una autoimagen inflada o especial mediante estrategias interpersonales. Buscan aplausos, controlar la impresión, evitar críticas, desvalorizar al otro o también monopolizar la atención. Y cuando esa regulación falla, aparece la fragilidad, rabia, vergüenza, resentimiento, conductas de reparación del propio ego. Es decir, a veces pueden ser vengativos, rencorosos. El narcisismo patológico no es quererse mucho. A veces es precisamente no poder quererse de forma estable sin que el espejo del otro lo confirme, lo cual, paradójicamente, refleja bastante vulnerabilidad interna. Y entonces tenemos que hablar de la grandiosidad y la vulnerabilidad, que sí que son dos caras que la investigación en general sí que distingue. La investigación contemporánea empujó con fuerza una idea. El narcisismo tiene al menos dos expresiones, una más grandiosa y una más vulnerable. Esto ayuda a entender por qué a veces vemos a alguien muy seguro y dominante y otras veces a alguien más frágil, resentido y reactivo. Sin embargo, ambas personas giran alrededor del mismo centro, proteger una autoimagen y regular la autoestima a través del vínculo con otros. Vamos a ver la diferencia. Tenemos el narcisismo grandioso, que se ve como superior, especial, con derecho a más. Tiende a buscar admiración, estatus y poder. Suele mostrarse muy extravertido, seguro y también dominante. Cuando se frustra, este sí que puede volverse muy despectivo o agresivo. Y también tenemos el narcisismo vulnerable. Se vive por dentro con mucha inseguridad, vergüenza y sensación de ser defectuoso, sin saber por qué, pero es algo que se siente. Esta persona va a buscar validación, pero la busca con hipersensibilidad y miedo de rechazo. Puede parecer tímido, victimista o muy sensible y se va a ofender fácil, va a interpretar la amenaza donde en general hay ambigüedad
y puede reaccionar con resentimiento o una retirada ambigua, hostil. Y cuidado que en la vida real no son compartimentos estancos. Hay personas con una mezcla bastante peculiar. Incluso hay casos donde alguien alterna estados, momentos grandiosos cuando se siente arriba y de repente un colapso vulnerable cuando se siente humillado. Aquí quiero dar una pista práctica. En el grandioso el problema se ve más por fuera, en conductas de dominio, exigencia y superioridad, y el vulnerable, en cambio, es algo que se muestra por dentro, es sensibilidad extrema, resentimiento y en una relación muy tensa con la vergüenza, pero en general suele haber antagonismo interpersonal, aunque se exprese distinto. También existe otra forma de dividir el narcisismo y que también es muy útil en psicología social. Admiración versus rivalidad. La admiración sería la vía de autopromoción, mírame, quiero brillar, y la rivalidad sería la vía de autoprotección. Si me amenazan, te devalúo o te ataco. Esto conecta muy bien con lo que vemos en clínica, en consulta. No es solo grandiosidad, es también defensa cuando el yo, el ego, se siente cuestionado. Y la literatura clásica ya intuye algo parecido cuando hablaba de narcisismo overt y covert. Y modelos más recientes lo integran en una versión de espectro, como decíamos, un continuo. El núcleo suele ser antagonismo y autoimportancia, pero con expresiones distintas según temperamento, historia y contexto de la propia persona. Aquí podemos meter trauma también, no sería algo extraño. Importante, ¿qué intento transmitir aquí por narcisista psicopático? Ahora vamos con una palabra peligrosa, psicopático. Entrando claro, en clínica y forense, psicopatía se va a referir a un conjunto de rasgos, encanto superficial, una gran capacidad de manipulación, mentira, frialdad emocional, falta de remordimiento, impulsividad en algunos casos y en otros planificación instrumental. Históricamente ha sido muy estudiado por Robert Hare y otros autores. Esto importa porque la psicopatía no se diagnostica mirando vídeos de TikTok ni leyendo un hilo de Twitter o de foro coches. Se evalúa con entrevista, historial y fuentes colaterales. Aquí, por ejemplo, Robert Herr sacó un test hace tiempo que se llamaba PCLR y que sirve precisamente para detectar psicopatía. ¿Y por qué la gente dice narcisista psicopático? Porque hay un subgrupo con rasgos narcisistas que son muy explotadores, muy fríos, muy instrumentales, que además tienen rasgos compatibles con psicopatía, con lo que algunos autores llamarían narcisismo maligno, que es una combinación de grandiosidad narcisista, rasgos antisociales, agresividad y a veces sadismo egosintónico, que vendría a ser, pues que no le sienta mal. No se sienten mal siendo crueles ni malvados. En cambio, una persona con empatía sí que siente remordimiento cuando abusa de los demás. Así que para entenderlo, en este episodio usaré narcisismo psicopático como un atajo para hablar de perfiles con una grandiosidad narcisista, frialdad moral y manipulación instrumental, cercanos al concepto de narcisismo maligno o a la intersección con la psicopatía. No significa que toda persona narcisista sea psicópata, y esto es uno de los conceptos importantes porque es que ni de lejos. Tampoco significa que alguien con psicopatía tenga necesariamente un estilo narcisista o grandioso. Hay psicopatía más abierta y psicopatía más encubierta. Siempre hay una mezcla. El objetivo, por tanto, no es poner una etiqueta definitiva, sino comparar dos lógicas. Una lógica basada en la vergüenza y la hipersensibilidad y otra lógica basada en la instrumentalidad y el poder, pero con una base diferente. El narcisista maligno, por decirlo así, el psicopático, al no tener una empatía, es una persona con una base muy peligrosa. Te puede hacer lo que quiera para conseguir sus fines. Y vamos a ver un poco primero al narcisismo vulnerable. ¿Cuál es su motor? La vergüenza, la hipersensibilidad y la defensa. Es muy diferente al otro. Pensemos en el narcisismo vulnerable como un sistema de alarma emocional demasiado sensible. Salta súper fácil y la alarma básica es la vergüenza. El núcleo emocional frecuente va a ser que tiene una vergüenza crónica o sensación de inferioridad, a veces muy escondida. Tiene miedo a ser visto como insuficiente, o sea, siente que hay algo no suficiente en él, que es prescindible, pero eso le lleva, paradójicamente, a una necesidad de sentirse especial, pero con la creencia de si me miran, de verdad me descubren, en el mal sentido. Si ven de verdad mi inseguridad, todo se me cae. ¿Y cómo regulan esto?
Pues con estrategias defensivas. Algunas son internas y otras son interpersonales. Vamos a ver primero las internas. Y estas suelen ser, pues, fantasías compensatorias, por ejemplo. Imaginar reconocimiento futuro, imaginar en realidad yo valgo mucho, darle muchas vueltas a agravios, críticas, miradas, silencios, comparaciones constantes. Si el otro brilla, yo me apago, aparece envidia, resentimiento, tienden a hacer un sesgo que es el de lectura de la mente, supone intenciones de los demás sin comprobarlas, suelen ser un pelín paranoicos, por decirlo así. Y las estrategias interpersonales buscan validación con mucha intensidad, necesitan señales, necesitan confirmación, necesitan pruebas. Se suelen retirar antes de que les rechacen. Es como que si se van primero no duele tanto. Devalúan para no envidiar. Si digo que el otro es tonto o idiota, pues ya no me siento menos. Suele haber victimismo, que no siempre es deliberado, pero sí que es bastante útil para sostener un yo herido. Y en las relaciones, en general, se suele ver un poco como demandas de atención disfrazadas de necesidad emocional intensa, sensación de injusticia constante. Es como un no me valoran como merezco. Comentarios pasivo-agresivos, pruebas, expectativas no explicitadas y un guión interno que suele ser algo así como si me quieres, deberías saberlo. Y en consulta, muchas veces el vulnerable ya diciendo algo parecido a yo soy muy sensible, me lo tomo todo muy a pecho y además la gente es injusta conmigo. Y a veces es verdad. Esta persona ha podido vivir cosas muy duras, pero la clave clínica está en observar la función del relato. Este estilo le sirve para acercarse a la realidad y repararse o al revés. Está centrado en un blindaje de una autoimagen especial y exigir reparación constante del entorno. Sin quererlo, es una constante retraumatización porque no paran de dar vueltas a una misma mentira que es como lo mío, lo tengo que compensar. Y aquí hay una matización importante. El narcisismo vulnerable puede parecer a primera vista ansiedad social, depresión, incluso rasgos de trastorno límite o trauma relacional. Por eso el diagnóstico diferencial es crucial, es decir, la comparación con otros problemas a nivel emocional y psiquiátricos y también entender que hay dolor real. Estas personas no disfrutan con ello. Pero el detalle está en el patrón. No es solo miedo, es miedo más autoimportancia herida, más resentimiento cuando la realidad no confirma la imagen esperada. Es como que se les va a caer el telón en el que sostienen una mentira que quieren creerse para no sentirse menos valiosos. Y si tuviese que resumirlo, el narcisismo vulnerable es una autoestima dependiente del otro, sostenida por defensas que protegen una vergüenza que se vive como intolerable. Digamos que una persona con baja autoestima que no es narcisista intenta ver en los demás un espejo de su valor, pero para llegar a un mínimo. El narcisista es un poco el opuesto. Pretenden vender una imagen grandiosa o genial y si no la consiguen se hunden. Ese es el problema. Y la base es la misma prácticamente. La sensación de no soy suficiente, soy una vergüenza, que no tiene por qué ser pensada en sí, sino es que es un sentimiento muy introyectado. Y por el otro lado, que esto es muy importante, tenemos el perfil maligno o psicopático. Y este es bastante distinto. Domina, usa y no siente culpa. Aquí se diferencia de forma fundamental del narcisista vulnerable. El narcisista vulnerable sería ese pequeño pobre diablo que intenta compensar carencias. En cambio, el psicopático es, por decirlo así, un poquito mala persona, peligroso en realidad. Y es que este extremo, el perfil que la gente llama narcisista psicopático, suele moverse con una brújula emocional muy distinta. No es que no sienta nada, pero lo que siente no actúa como un freno moral, que sí que actuaría como freno para el resto de las personas. Es como que si tuviésemos que pasar un laberinto para conseguir ciertas cosas, esta persona se lo pasaría como un camión. Y hay rasgos característicos cuando se combinan narcisismo y psicopatía. Aquí va a haber un sentimiento de autoimportancia extrema, como una sensación de que las reglas son para los demás. Empatía afectiva muy baja. Pueden entender lo que el otro siente, que también se le llama empatía cognitiva, pero no tienen esa sensación de hago daño, me duele a mí. No lo sienten. Las otras personas van a ser piezas, medios para un fin,
y tienen un encanto estratégico. Saben qué cara mostrar y cuándo hacerlo. También hay falta de remordimiento estable. Si hay culpa suele ser por las consecuencias de que les hayan pillado, no por el daño que han causado. Es que es lo curioso. A veces parece que un psicópata no puede tener sentimientos de culpa, pero si está en la cárcel porque, bueno, ha hecho lo que no debía, puede tener remordimiento y culpa, pero porque no ha hecho las cosas como debería para que no le pillasen, pero no por el daño que ha hecho. Eso es muy importante. Va a tener tendencia a externalizar la culpa. En general, pueden decir que si algo va mal, alguien les obligó, que el otro se lo buscó y que él solo respondió. Este puntito a veces es delicado. Hay personas con un narcisismo grandioso, pero sin psicopatía, que pueden ser egoístas, competitivas, incluso crueles en momentos, pero no tienen esa frialdad persistente ni esa facilidad para mentir de forma sistemática. En cambio, cuando hay rasgos psicopáticos, la mentira no es un recurso desesperado, es una herramienta normal porque no implica ninguna culpa. Aquí es donde vemos el patrón fundamental de este tipo de personas muy peligrosas. En las relaciones suelen generar una idealización rápida y controlan la narrativa desde el principio. Es como que te meten en su relato, controlan mucho. Ponen a prueba los límites constantemente a través de pequeñas transgresiones para ver si hay consecuencias y poco a poco van afinando su capacidad de acción. También generan un aislamiento progresivo de amigos, de la familia, de fuentes de contraste. Va a haber triangulación, que es meter a terceros para generar inseguridad, dependencia y castigo cuando el otro no se somete, a través de manipulación, sobre todo psicológica, y que es muy difícil de detectar en muchas ocasiones, con silencios, amenazas, ridiculización, represalias. ¿Esto a qué nos suena? Al típico psicópata narcisista que se suele equiparar al narcisista general, cuando el narcisista muchas veces es el vulnerable. Y aquí entra una palabra que en divulgación se usa mal, pero que en clínica tiene mucho sentido, que es la explotación. No es me aprovecho un poquito, no es saco partido de algo, bueno, sin pasarme demasiado. Es usar al otro como un recurso, como una mina de carbón, reventarlo, sin ninguna moral, con una indiferencia por su dignidad absoluta. Y a veces esto se presenta con una máscara de normalidad, con una especie de estilo pragmático. La vida es así, si no espabilas te comen, esto es una jungla. Esa filosofía, cuando se combina con poder y ausencia de remordimientos, puede ser totalmente devastadora. Y hay marcos clásicos, por ejemplo, Kemper describía el narcisismo maligno como un síndrome con narcisismo severo, junto con antisocialidad, paranoia y agresión dirigida hacia los otros o hacia uno mismo. No todos los casos llegan ahí, pero este concepto ayuda a entender por qué algunos perfiles no solo buscan admiración, sino también poder, destrucción, cuando el yo es amenazado. Es decir, son destructivos totalmente, pero no por autodefensa, por miedo, sino porque se pueden vengar de ti sin tener ningún remordimiento. Bueno, porque les has delatado, porque les has pillado, porque les has fastidiado, pero no como una defensa per se, a nivel emocional, porque les toca su inseguridad. Y vamos a ver también diferencias prácticas entre este vulnerable y este maligno, ya que los hemos presentado por separado. Vamos a verlos ahora un poquito en contraste. Vamos a ver este pequeño mapa comparativo y lo vamos a ver en 8 puntos. La primera, ¿qué emoción domina por dentro? En el vulnerable va a haber vergüenza, ansiedad y cierto resentimiento en muchas ocasiones. El maligno, que sería psicopático, orgullo, desprecio, excitación por el control o frialdad. Segundo punto de contraste, ¿qué busca en el fondo? El vulnerable, ser validado, ser visto como especial y sobre todo no ser humillado. Es un sentimiento que lo tienen muy arraigado y que es muy doloroso para estas personas. El maligno, en cambio, busca poder, dominio, beneficio e impunidad. Tercer punto, ¿cómo reaccionan a la crítica? El vulnerable se va a derrumbar, se va a ofender, va a darle vueltas, va a rumiar, se va a retirar o se va a victimizar. En cambio, el maligno ataca, castiga, ridiculiza, amenaza o se venga con cálculo y maquiavelismo. No es lo mismo, bastante distinto. Cuarto punto, ¿cómo es la empatía de estos dos perfiles? El vulnerable puede tener empatía, pero cuando se activa la herida y aparece el estilo de personalidad narcisista, se apaga esa empatía. Y el maligno puede entender al otro, pero le importa cero. Usa ese entendimiento del otro a nivel mental
para poder manipularlo. Quinto punto. ¿Qué tipo de manipulación predomina más en cada uno de ellos? En el vulnerable aparece la culpa, la lástima, las pruebas emocionales, el pedir, quiéreme, yo importo, ¿me queréis? Y también la pasiva agresividad. Bueno, resumiendo un poquito, la pasiva agresividad es cumplo, pero poquito, para así casi no, así te jodo un poco. Y en el maligno va a haber, bueno, para quien no conozca el término luz de gas, va a haber triangulación, va a haber mentiras sorprendentemente estables. Es que pueden mentirte a la cara y ni se inmutan. No hay absolutamente, bueno, a menos que les pilles porque has estudiado bien sus mentiras e intentes casi hacerles un interrogatorio que igual te lo pillan y ya sospechan más de ti. Bueno. También va a haber control económico o social. Hablamos, por ejemplo, en pareja, te castigan. A nivel de límites, el sexto punto. El vulnerable los va a vivir como un rechazo personal. Siente que si le pones un límite es que no le aceptas, no le quieres, eso toca su herida. Ahí se activa el tema de esa necesidad de validación. En cambio, el maligno los vive como un desafío y va a tratar de romperlos. Por lo tanto, un consejo, cuando pongáis límites a alguien que os está haciendo sentir mal, si esa persona los acepta, genial. Si se ofende, pues bueno, pero si los vive como un desafío, como os he dicho, y te los rechaza directamente o te los rebate, trata de romperlos, cuidado. Porque dentro de lo que podemos decir asertividad, si se pone un límite y este límite es puesto en duda o no se respeta, ya es una señal de que ese límite está bien puesto y tenía que ponerse. Séptimo punto. ¿Qué hacen estas personas con el estatus? El vulnerable va a estar obsesionado, pero lo vive con un temor enorme a no estar a la altura. Y en cambio el maligno lo usa como un arma y como permiso. Es como la llave de entrada para poder seducir. Y octavo punto de comparación, cómo se ven a sí mismos en el relato que ellos mismos se cuentan. El vulnerable se va a sentir como una víctima incomprendida, pero también especial y diferente a la vez. En cambio, el maligno, ¿qué víctima? Héroe muchas veces o víctima según convenga, pero siempre con derecho a ganar. Esto es solo una pequeña brújula para entender las lógicas que hay detrás. No es una guía diagnóstica. Que nadie se ponga a diagnosticar al vecino, o a la pareja, o al amigo, o al jefe. ¿Y qué pasa con eso que hemos comentado de la herida narcisista? ¿Qué pasa cuando el yo se siente amenazado? Y desde psicología social, que siempre me ha encantado, la agresión se puede entender que no viene siempre de sentirse pequeño. A veces viene de sentirse grande y que te lo cuestionen. Y esa es la idea de la amenaza al ego como detonante de la hostilidad en los narcisistas. Cuando alguien con narcisismo, ya sea vulnerable o grandioso, aquí no vamos a hacer distinción, siente una herida narcisista, puede activarse un modo defensivo. En el vulnerable, la herida suele producir colapso en la que hay tristeza, rumiación, sensación de humillación muy profunda además, retirada, quieren venderse a sí mismos que ya no necesitan a nadie, cortan bruscamente o bloquean, hay resentimientos porque le dan vueltas a las ofensas, reinterpretan el pasado y pueden tender a construir un relato de víctima incomprendida. Y a veces hay venganzas indirectas, comentarios, insinuaciones o campañas de desprestigio sutil. La cuestión es restaurar algo. También dentro de la pareja hay pruebas de amor. Es como que si no me persigues, confirmo que no valgo. En cambio, en el perfil maligno o psicopático, esta herida suele producir una rabia fría o explosiva. Aquí va a haber una escala de control, vigilancia, amenazas, castigos, venganzas instrumentales, hacer daño donde más duele, con cálculo. No es extraño que muchas personas hayan sido seducidas por personas de este estilo y luego hayan utilizado lo que sabían de ellas para hacerles un daño muchísimo más profundo. Por eso a veces son tan dañinos. Suele haber reescritura agresiva de la realidad. Ponen la responsabilidad en el otro de forma absoluta. Si te pasa, te lo mereces. Te lo has buscado tú. Y a veces, aunque sientan la herida, aparece una sonrisa. Y es que el castigo, para ellos, se vive como poner a alguien en su sitio. Es una restauración, pero muy agresiva. En ambos casos hay algo común. No se tolera la idea de un yo imperfecto visto por el otro. La diferencia es el estilo. El vulnerable se rompe y se defiende desde el resentimiento. El maligno ataca y se defiende desde el dominio.
Aquí hay un detalle importante y no es menor. El riesgo aumenta en momentos específicos: rupturas, denuncias, exposición pública, pérdida de estatus. No porque el narcisista sea violento por definición, sino porque estos eventos son amenazas directas al control y la autoimagen. Y eso es algo que tienen que tener muy controlado y es peligroso tocarlo. Una regla simple: cuidado cuando la persona pasa de tú eres mi salvación a tú eres mi enemigo en cuestión de horas. Ese cambio rápido suele ser una señal de que la relación es un escenario de regulación del yo, no un vínculo basado en la reciprocidad. A veces el cuerpo nos avisa de estas cosas y no nos damos cuenta. Cuidado, esos cambios tan oscilatorios. Alerta. Y la manipulación, cómo manipulan, cómo se ve en cada perfil sin que caigamos en la paranoia, obviamente. No vamos a convertirnos en personas hipervigilantes sin necesidad. Que la palabra manipulación se usa como si fuera una esencia, cuando en realidad hay grados, hay intención y sobre todo hay contexto. En el narcisismo vulnerable, la manipulación suele ser más emocional, más reactiva. Estas personas intentan producir culpa con todo lo que he hecho por ti, te pueden decir. También intentan dar lástima, buscan pruebas, provocan para confirmar que el otro no se va. Hay ambigüedad, piden sin pedir y luego se enfadan porque no lo adivinaste. También hay exigencia moral, como por ejemplo: si fueses buena persona, harías lo que necesito. Esto puede ser muy dañino, pero a veces está mezclado con miedo real, con trauma para compensar algo y con estrategias aprendidas. Tenemos que entender que en terapia, cuando se trabaja la vergüenza y se aprende a pedir de forma directa, algunos pacientes cambian bastante, aunque previamente los hayamos podido ver como narcisistas. Es la herida que tocan y cómo se intenta reparar o resolver. No todo el mundo compensa la inseguridad de la misma manera. Pero en cambio, en el perfil más psicopático, maligno, la manipulación tiende a ser estratégica, maquiavélica, fría. Aparece, como hemos dicho, el gaslighting, que sería distorsionar los hechos para que el otro dude de su propia memoria y capacidad de raciocinio. Va a haber triangulación, que es la comparación, la provocación de celos, dividir las redes de apoyo de la persona, lo aísla. El love bombing y la retirada serían la dosis de premio y castigo para crear dependencia. Como hemos dicho antes, las mentiras súper estables, historias que cambian según convenga, sin incomodidad, no se les levanta una ceja. Y también el uso de información íntima como arma. Cuidado con lo que se le confió a esta persona, porque se convierte en munición. Cuidado también, si se percibe un perfil así, no intentar ganárselo contándole tu vida, dando empatía, porque esa empatía que vas a intentar conseguir con esa persona a través de contarle tus secretos más íntimos y profundos, los va a usar contra ti. Y como hemos dicho también, el control logístico y económico. Va a hacer que dependas de esa persona para moverte, para pagar, para decidir. Todo esto es maltrato, manipulación y maltrato. Pero ¿cómo diferenciamos a veces la torpeza emocional de una estrategia? Pues a ver, no es fácil. Un criterio práctico es observar tres cosas a lo largo del tiempo. Tres Ts: la consistencia, el coste y la capacidad de reparar. Consistencia: ¿se responsabiliza alguna vez o siempre hay una excusa para desplazar la responsabilidad? El coste: ¿te está costando salud, amistades, trabajo, calma? Y la capacidad de reparación: ¿hay reparación real o solo un perdón simple para que todo siga igual? Y un cuarto criterio muy útil: ¿qué pasa cuando pones un límite claro y sostenido? Y este límite es una radiografía. El vulnerable puede enfadarse o sentirse herido, pero a veces con tiempo, con tensión, puede adaptarse, entenderlo. El maligno suele intentar romper ese límite, ridiculizarlo o castigarte por ponerlo. Y si no puede romperlo, va a buscar una vía alternativa, por ejemplo, atacar tu reputación o simplemente busca otro suministro que le dé ese sostén. Me gustaría hablar también de mitos que confunden muchísimo. Vamos a ver un poco estos mitos. Vamos a ver seis. El primero: el narcisista siempre es encantador y seguro. Pues no. El vulnerable puede ser tímido, inseguro, incluso puede ser una persona deprimida. Su núcleo no es el encanto, es la necesidad de regulación del yo. El segundo mito: si llora y se derrumba, entonces es buena persona. A ver, el sufrimiento no es lo mismo que la responsabilidad. Alguien puede sufrir y aún así hacer bastante daño. Y además,
de forma repetida. En clínica miramos conducta y reparación, no solo emoción. Sentir culpa, pero luego no repararlo, bueno, pues algo es algo, pero no es mucho, la verdad. Tercer mito, la psicopatía va a ser lo mismo que violencia. No necesariamente. Muchos rasgos psicopáticos se expresan en explotación, mentira, daño financiero o relacional, sin llegar a violencia física. La violencia depende de muchos factores, incluida la historia previa, el contexto, si ha habido sustancias involucradas, como alcohol, cocaína, anfetamina, cualquier cosa, y las oportunidades que tenga la persona. Si está controlada o está vigilada, la posibilidad de una violencia física disminuye mucho. Cuarto mito, la falta de empatía significa que no siente nada. Y no es así. Puedes sentir orgullo, irritación, placer, frustración. Lo que suele fallar es la empatía afectiva y el remordimiento como freno. Eso es lo importante. El psicópata tampoco es que sea una piedra. Lo que pasa es que no tiene la regulación moral que tienen las personas empáticas. Quinto mito. Si yo lo quiero mucho, lo voy a cambiar. Y aquí lo siento, pero por mucho que uno se haya enganchado o una se haya enganchado a una persona, el amor no es un tratamiento. Y en ciertos perfiles el amor es una herramienta que pueden utilizar para enganchar. Lo que cambia a alguien es una motivación interna, límites y consecuencias. Y si lo desean, un proceso terapéutico serio, si hay capacidad por parte de la persona y también del terapeuta, porque estos son temas muy complejos. Sexto mito. Si me explica que tuvo una infancia dura, entonces lo entiendo y ya está. Entender explica, pero no justifica. La historia ayuda a comprender, pero la responsabilidad actual se mide por conducta, límites y capacidad de reparación. Si no hay ninguno de ellos, estamos ante un problema. ¿Y cómo hacer un diferencial cuando parece narcisismo y no lo es? ¿Y cuando es algo más? Y aquí quiero ser muy cuidadoso. En clínica es muy fácil confundir patrones. Algunas condiciones o historias que pueden parecer narcisismo vulnerable no lo son. Por ejemplo, en trauma complejo va a haber hipervigilancia, vergüenza y sensibilidad al rechazo. En la depresión va a haber irritabilidad, ensimismamiento y visión negativa de los demás, pero esto es parte de la problemática. En la ansiedad social va a haber evitación y una autoconciencia demasiado intensa. En los rasgos límite va a haber miedo al abandono, idealización y devaluación, impulsividad. Esto puede llevar a mírame, quiéreme, pero no tiene por qué ser narcisismo. Y en el consumo de sustancias también, porque hay cambios de humor. Puede aparecer egocentrismo, por ejemplo, con la cocaína, y desregulaciones muy importantes, pues por ejemplo con el alcohol. Y al revés, hay casos de narcisismo que están mezclados con otras cosas, rasgos antisociales, paranoia, sadismo y violencia aprendida. Y aquí lo que tenemos que aprender es simple. El perfil no se decide por un comportamiento aislado, se decide por un patrón estable en el tiempo, por la función que cumple ese comportamiento y por el conjunto de la persona. Y también una connotación social importante. A veces etiquetamos como narcisista a alguien que simplemente pone límites, al que no nos elige o quien tiene un estilo comunicativo un poco torpe. Pero esta etiqueta puede convertirse en una forma elegante de no tolerar frustración por parte de uno mismo. Por eso, cuidado con el diagnóstico casero. Un buen clínico, antes de etiquetar, pregunta: ¿qué datos tengo? ¿Qué alternativa explicativa hay? ¿Y qué patrón se mantiene en el tiempo? Y voy a intentar daros un par de consejos o tips sobre cómo comunicarse con estos perfiles sin alimentar el juego que hay dentro. Porque una veces no puede cortar de golpe. Puede haber hijos, trabajo compartido, familia o simplemente uno está en proceso de salir. Y en estos escenarios la pregunta no es cómo hago entrar a la persona en razón, sino en cómo me comunico sin perderme yo. Y empezamos con el perfil vulnerable. Podemos ser claros y breves, evitar insinuaciones, decir lo que necesitamos y lo que vamos a hacer, validar las emociones sin validar el derecho a exigir. Por ejemplo, entiendo que te sientas herido o herida y aún así el límite se mantiene. No entrar en juicios de valor. Si discutes sobre quién es mejor persona, la conversación se va a volver infinita, ir a cosas concretas. También dejar espacio para que se enfríe la reactividad. Si esta persona está activada, no va a escuchar. No es un buen momento para temas importantes. En cambio, con el perfil más maligno e instrumental, suele ayudar lo contrario que nuestra intuición nos pide. La comunicación tiene que ser mínima y centrada en los hechos, lo que en algunas guías vamos a llamar piedra gris, que os lo recomiendo que lo busquéis, porque va muy bien. Es decir, no mostrar reactividad,
Emotividad, las cosas con fechas, acuerdos, logísticas, sin nada de intimidad. No justificarnos de más tampoco. La explicación larga se va a convertir en un material para atacar porque tendemos a exponer como nuestras vergüenzas cuando nos justificamos. También documentar los acuerdos por escrito cuando sea posible. Evitar también conversaciones a solas si hay intimidación y buscar testigos o canales formales si el conflicto escala. Y en ambos casos, tres reglas que protegen bastante ante narcisismo vulnerable y narcisismo psicopático. Primero, si para sostener la conversación tienes que renunciar a tu percepción, esa conversación no te conviene. Segundo, si cada interacción te deja confundido, ansioso, culpable, sin entender por qué, revisa el patrón. Tercero, si hay castigo cuando pones límites, no estás ante un simple malentendido, estás ante un juego de control. Aquí no pretendo convertirte en ningún estratega, pretendo devolver algo básico, el derecho a hablar simple y a poner límites y no vivir en un debate o al filo de la navaja de forma constante. Y mira, si te toca de cerca, un plan práctico sin heroísmos. Y es que quiero cerrar con algo útil, porque a veces la divulgación sin una salida con pragmatismo puede ser solo entretenimiento. Si sospechas que estás en una relación dañina, lo primero es no quedarte atrapado o atrapada en la etiqueta. La pregunta práctica es qué está pasando y qué necesito para estar seguro, para recuperar mi criterio. Vamos a ver un plan básico en 7 pasos. Primero, realidad por escrito. Si hay gaslighting, confusión, anota hechos, fechas y no para obsesionarte, sino para sostener tu memoria. Segundo, una red de apoyo. Habla con alguien que no esté dentro del conflicto. La manipulación prospera en el aislamiento porque es que no hay fuentes de contraste. Tercer punto, cuida tu privacidad digital. Cambia contraseñas, revisa accesos y evita compartir ubicación si hay control o acoso. Es más, si te piden la ubicación constantemente, raro. Cuarto, límites conductuales, no debates. No intentemos convencer a alguien que usa la realidad como plastilina. Tenemos que marcar límites en acciones. Si pasas X, yo hago Y. Límites concretos. Quinto punto, evitar la negociación interminable. En perfiles manipuladores, cada conversación se va a convertir en un juicio donde tú siempre pierdes por agotamiento. Y siguen y siguen y siguen, sin cansable, hasta se divierten. Sexto punto, la seguridad es lo primero. Si hay amenazas, acoso, control o violencia, pide ayuda profesional y valora recursos legales. El riesgo suele subir en rupturas y denuncias. Muy importante. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si es hombre o mujer, ya sea tu vecino, tu amigo, a veces ocurren cosas cuando menos lo esperas. Séptimo, terapia para ti. Aunque el otro no cambie, esta relación puede haber producido un desgaste severo a lo largo del tiempo, o incluso en poco tiempo por un contraste o brutalidad de los actos. Uno necesita recuperar calma, criterio, autoestima y capacidad de confiar en su propia percepción, y esto puede llevar un poco de tiempo. Y algo muy importante, no le debes una explicación perfecta a alguien que usa tus propias explicaciones como munición contra ti. Explicar más no siempre mejora, a veces empeora. Hay una frase que me gusta mucho que es no aclares que oscurece. Si estás en el otro lado, que también puede ser, y te reconoces en rasgos vulnerables y te duele lo que has escuchado, pues hay una buena noticia. El narcisismo vulnerable lo que suele esconder es un yo que está muy cansado de defenderse. No hay una mala persona detrás, solo hay una persona que está herida, está dañada y está dolida. Pedir ayuda, aprender a tolerar la vergüenza, construir identidad estable, es posible. No siempre es fácil, pero es posible. Y suele mejorar mucho la vida, porque el narcisismo vulnerable al final es un estilo defensivo del mundo y no es vivir a gusto, es necesitar que los demás te den lo que tú no puedes conseguir para sentirte bien. Y si te reconoces más en la parte grandiosa, también hay salida. Aprender a escuchar sin defenderte, aprender a tolerar, no ser el centro, aprender a reparar sin orgullo herido. El narcisismo no es una condena automática, es un patrón y los patrones se pueden trabajar, eso sí, cuando hay voluntad para ello. Bueno, hoy hemos separado dos lógicas, la del yo frágil que se defiende con hipersensibilidad y resentimiento y la del yo grandioso que en su versión más oscura usa a los demás como recursos con frialdad moral. Entre medias hay grises, mezclas y personas que se mueven por un espectro que va definido a veces por el contexto. Si te quedas con la idea que sea esta, no conviertas el término narcisista en un insulto, úsalo si acaso como un mapa provisional para entender patrones y recuerda que el mapa no es el territorio. El territorio ha de explorarse con datos, con historia, con contexto y, sobre todo, con una mirada clínica
seria, sin caer en el mensaje simplón de todos contra mí. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordad que tenéis el libro La mente y sus cicatrices en librerías por Editorial Obelisco. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.